La de Galera, escuchame una cosa. Hay una serie de preguntas que se estuvieron haciendo distintos colegas, consultores, politólogos, cientistas sociales. José Amore. José Amore, Vos ¿por qué también no? te hiciste esa pregunta. Yo también me hice esa pregunta. No, bueno, viste que Milei llegó a ser quien es, digo, a ser el primero diputado y ahora presidente, porque quizá el núcleo más fuerte de su electorado estaba radicado en, ese sector joven, ¿no? Ese nuevo sujeto político que emergió también después de la pandemia. ¿Jóvenes varones? Jóvenes varones ¿Vos haces el corte mayoritariamente. No, acá vamos a hablar de todo tipo de jóvenes. Ok. Hay, obviamente, sesgos de género que se perciben en las distintas formas de mirar la realidad, el rol del Estado, el rol de la política. Pero quizá como lo que a mí me interesó de empezar a estudiar qué pasa en esa porción del electorado, que ahora además está muy atravesada por crisis sumamente materiales de subsistencia, Sí, ¿no? sí. Digo, salir del colegio a los 18 años y tener que buscar un laburo hoy, poder irte de tu casa, son como hazañas que en algún momento, bueno, eran parte de la vida adulta y que hoy se vuelven cada vez más complicadas y que a la vez conviven con modelos aspiracionales que cada vez nos quedan más lejos, ¿no? Que son los que instalan las redes sociales un poco, que son los que vemos en esas grandes figuras que te venden que hay otra vida posible por fuera de las instituciones formales, como es la educación universitaria, entre otras cuestiones. Bueno, ahí hay algo que conversar que tiene que ver con qué está pasando con las juventudes y la política. Con las juventudes... ¿Cómo? What is happening? What is happening? Con las juventudes y la representación política, ¿no? Uy, negra. Vos también te metiste en un tema. Sí. ¿Se sienten representadas las juventudes? Bueno, la respuesta es no. Bárbaro. Y es interesante pensar... Estamos hablando en la pregunta. política, ¿no se sienten representados en la Estamos política? hablando de juventudes y política. Esa relación y qué es lo que pasa ahí, ¿no? Es la pregunta que uno se hace. Y yo hablaba del ascenso de Milei como un símbolo más de una ruptura en el clivaje que se venía dando históricamente en la Argentina. Digo un símbolo más porque me parece que esto fue gradual, que no fue simplemente que un día Milei apareció y los pibes estaban votando mayoritariamente candidatos conservadores de ultraderecha, sino que estaban pasando otras cosas, ¿no? Debajo de esa realidad que nosotras construimos. Pero sí, digo, si uno tiene que pensar en la historia argentina y la historia de las juventudes con la política, en realidad lo que ves es que mayoritariamente las juventudes estaban asociadas a ideas de izquierda, ¿no? No sé, puedo nombrar el cordobazo, puedo nombrar la militancia guerrillera de los 70, la resistencia a la dictadura. Antes, digo, del cordobazo, inclusive de la juventud peronista, la proscripción del peronismo y el rol que tuvo las juventudes en el regreso de Perón a la Argentina. Después de la dictadura, en lo que fue la primavera democrática, el rol de las juventudes en esa recuperación de un sistema donde se respetaran las garantías institucionales. Después de la recuperación de la democracia, los 90. Los pibes del rock de los 90, por un lado, o los pibes que militaban en defensa de la educación pública también, bancando la carpa blanca de los docentes. Sí. Digo, por decir algunas de las cuestiones, e inclusive podemos llegar a pensar en las juventudes y el kirchnerismo, que también fue un capítulo de la historia argentina, donde, había una mayoría en esas juventudes que se inclinaba quizá por, hablando en un espectro genérico de la política, un universo de centro-izquierda. Algo pasó y algo se quebró en algún momento en ese clivaje, en el clivaje como la idea de vos pensás en un joven y bueno, en general, históricamente, la mayoría de los jóvenes pueden estar más asociados a ideas de izquierda, de eso que llamamos progresismo, que también es una categoría un poco vacía, inclusive abstracta en sí misma, y hoy en día eso no está pasando, digo. ¿Cuándo empezó a pasar y por qué? Son algunas de las preguntas que se hace mucha gente en este presente, pero estos estudios que yo traje hoy, más que pensar en ese cuándo y poner un punto de partida, que también digo, con el documental que hizo Ofelia Fernández, podemos empezar a diagramar qué tanto tiene que ver este cambio en la subjetividad de los jóvenes, en el mundo que los representa, en el rol que ocupa la política en sus vidas,
con el vínculo con las redes sociales, ¿no? Con entornos digitales que aparecen ahí, con la validación de un otro, con otros modelos de aspiración que construyen quizás a estas identidades, ¿no? Que son más culturales, ¿no? Por ahí las referencias las encontramos hoy en día en actores de la cultura, músicos, actores y actrices, por decir algunas de las cuestiones, ¿no? Streamers. Y quizá no tanto en dirigentes políticos tradicionales. Para mí es el celular. Bueno, no quiero ser reduccionista porque entiendo que hay otras causas, la economía también, pero para mí es el celular. Bueno, yo quiero traer acá algunos estudios que se preguntan, digo, ¿qué pasa, insisto, entre las juventudes en la política? Para que pensemos, obviamente hay algo con el celular. Yo no voy a hacer el énfasis ahí ahora, aunque para mí está presente y lo vamos a poder decular en las estadísticas que vamos a ver ahora. Pero sobre todo también mi intención es desarmar este discurso que apareció cuando emergió Milei, de decir que las juventudes se derechizaron. Como una especie de reacción conservadora casi estupidizante, consecuencia de la cajita boba determinada en el teléfono celular hoy en día, como la idea de que hay una generación perdida que ya no tiene remedio, ¿no? Que de alguna manera ha fracasado en la concepción de lo propio, que es una idea que aparece muchas veces dentro del espectro progresista peronista, decir, bueno, los pibes de hoy en día ya están cogidos por el neoliberalismo y no se puede hacer mucho más. Y yo creo que esa es una visión de mundo muy restrictiva, porque los pibes no están en un estado de anomia tal como se cree. Basta con hablar con los pibes, literalmente sentate con tu sobrino, al que no le dirigís la palabra porque votó a Milei, y preguntale cómo se siente, cómo ve el mundo que lo rodea, a qué aspira, cómo ve, por ejemplo, la universidad, si es que está a punto de ingresar a la universidad o no, si considera la universidad, por ejemplo, una institución garante de progreso económico y social, o si le parece que quizá haciendo un curso online consigue otras herramientas que le permiten instalarse. Es difícil a veces sacar el velo del sesgo propio, pero sí hay que empezar a hacerse preguntas, porque me parece que lo que aparece es la ruptura de un mundo como el que conocíamos justamente, y cómo estos pibes ante ese mundo roto, ese mundo que te propone otras cosas, bueno, van encontrando otras narrativas que los contienen, tratando de pensar que no son ni buenas ni malas, sino que son otras narrativas, y que quizás si estuviéramos nosotros pensando una narrativa alternativa a la neoliberal, individualizante, capitalista, etcétera, etcétera, bueno, habría un espacio de contención para estos pibes que, lejos, insisto, de no querer tener que ver nada con la política, están permeables y deseosos de que surjan nuevas representaciones que los contengan. Sin y más preámbulos, me gustaría que empecemos a desarmar entonces este discurso de que los pibes no les interesa la política, son todo de derecha, la juventud está perdida. Yo creo que no. Miremos la primer plaquita. ¿Cuánto te interesa la política? Pregunta Suban Córdoba. Yo traje 3 encuestas, como para que vean que también son números que se repiten en distintos encuestadores. Suban Córdoba, la otra encuesta que traje es de Friedrich Ebert Stiftung, o la FES, también conocida como la FES. Y la última es de Reyes Filidoro y Enter Comunicación. ¿Cuánto te interesa la política? Pregunta Suban Córdoba a estos jóvenes que entrevistaron de 15 a 30 años en todo el país. Fíjate que ya de entrada hay casi un 40% que dice, sí, a mí me interesa algo la política, por lo menos. Y fíjate que también hay un 22% que dice, a mí me interesa mucho. Digo, ya te habla de que más de la mitad considera lo político en abstracto, porque también hay que empezar a preguntarse qué es la política para esta generación, algo de su interés. Pensé que había menos interés, ¿eh? Bueno, ya me sorprende. Te digo, es un punto de partida. Están ahí y están interesados por aquello a lo que nos referimos cuando decimos lo político. Ahora, vamos a la placa número 2. ¿Qué sentimiento te genera la política? Bueno, un 77% acá dice que le genera sentimientos negativos. Sí, un poco sí, Rey. Dejando únicamente un espacio para un 20% que dice, a mí me genera sentimientos positivos. Acá empieza a haber algo, ¿no? Hay un interés por lo político, pero a la vez lo político no genera bienestar, genera sensaciones negativas y asociaciones de desconfianza. Y hablando de desconfianza, vayamos a la placa número 3.
¿cuáles son las instituciones en las que confían los jóvenes? O mejor dicho, ¿en qué medida confías en cada una de las siguientes instituciones? Y acá se da para mí uno de los primeros indicios de algo súper interesante que está pasando con la juventud, que es, hay un interés por lo político, inclusive, es más, voy a pedir otra placa antes de volver a esta, que, insisto, es clave, que tiene que ver con la opinión sobre la democracia, placa número 4. Los jóvenes no solo dicen estar interesados en lo político, sino dicen que también defienden la democracia, o al menos creen, en su mayoría, que es el mejor sistema de los posibles. Aún con esto cerca, la democracia funciona mal para el 50, casi 50% de los jóvenes. Sin embargo, voy a pedir la placa número 5, gracias. Igual estoy de acuerdo que la democracia funciona mal hoy. Por eso digo, hay un, ¿no? También, ¿qué es la democracia? Si la democracia es un sistema, como decía Alfonsín, con la democracia se come, Se se cura cura y se educa. Cada vez menos, ¿no? O cada vez para un menor porcentaje de la gente. No, la placa que quería pedir era otra en la cual... ¿La de las instituciones? No, en la cual los jóvenes, pese a que la democracia funciona mal y consideran que no resuelve del todo los problemas de la redistribución de la riqueza, la eligen ante cualquier otro sistema de representación. Entonces, hay una ponderación de lo político, hay una ponderación de la democracia en sí, como sistema de representación, aunque hay un reconocimiento de que funciona mal, pero ahora sí vamos a la placa número 3. Fíjate cómo hay una profunda desconfianza en las instituciones que para mí, y creo que hay consenso, definen la democracia y lo político en sí. Por ejemplo, los sindicatos, que, dame un poquito de zoom porque no veo, pero tienen casi un 80% de imagen negativa o desconfianza en la juventud. Le siguen los partidos políticos, con casi también un 80% de desconfianza que genera las instituciones de los partidos políticos en la juventud. Le siguen los medios de comunicación, y a los medios de comunicación le siguen el Congreso de los diputados y los senadores, los colectivos feministas, y recién arriba de todo están los influencers. O sea, fíjate que un pibe hoy en la Argentina confía más en un influencer que en el Congreso de la Nación. Y la verdad que no resulta raro, ¿me entendés? Igual, Negri. O sea, no me resulta extraño. Extraño me resulta que haya gente a la que no le resulta extraño eso. Cuando después te das vuelta y vos ves lo que ocurre en el Congreso de la Nación, sobre todo si tu concepción del mundo, y esta ya es cuestión mía y no lo que está en los informes, se produce a partir de lo que vos consumís en el teléfono celular. Si vos consumís un debate en el Congreso por los clips que aparecen en Twitter. Bueno, hay una distorsión entre realidad y virtualidad. Y a la vez hay un entrecruzamiento innegable entre tu vida y cómo la vivís en las redes sociales. O sea, tu vida es lo que consumís y lo que vos te mostrás en las redes sociales, o lo que mostrás de vos en las redes sociales. Entonces, ¿cómo hacemos para restaurar ese vínculo donde, insisto, hay una clara reivindicación de la democracia y de lo político, aunque haya reconocimiento de que eso está funcionando mal, pero hay una profunda desaprobación y desconfianza hacia las instituciones que hacen de lo político y lo democrático? Hay una ruptura de sentido acorde a cómo nosotros concebíamos el mundo. Yo en la realidad que nosotros somos bichos raros, porque digo, nos gusta la política, nos gustan todavía los partidos políticos, aunque podamos tener diferencias con ellos. Creemos en la discusión, creemos en los espacios colectivos de transformación social. Laburamos en un medio de comunicación. Digo, pareciéramos que tenemos casi una cabeza del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Somos la minoría y nos manejamos discursivamente como si fuéramos la hegemonía. Inclusive lo hago como una autocrítica pensando desde el progresismo, como hablamos, ¿no? Y decimos, no, bueno, porque hay que respetar el Estado de Derecho y hay que respetar que hubo un avance en derechos hacia las mujeres y hacia el colectivo LGBT y no sé qué. Bueno, claro, pero la mayoría ve a los feminismos, ve al Congreso, que son muchas veces las instancias de discusión donde se dan esos avances. Ven a los sindicatos, que son las instituciones que representan los derechos de los trabajadores, con ojos
de desconfianza. Claro, yo creo en esas instituciones, pero me parece que esas instituciones están un poquitito alejaditas de la realidad. Por lo menos de la juventud, ¿no? Digo, sí. O esto es lo que aparece. Digo, de la realidad también, pero de la juventud al menos con la data que tenemos acá. Claro, lo de la desconexión de... El hecho de que puedas desconectarte de la realidad también habla de un privilegio ahí. Exactamente. Seguimos adelante y preguntándonos un poco sobre, vamos a la placa 6 y 7, cómo funciona la democracia y cómo es esa relación entre democracia y partidos políticos. Quizá vayamos a poder, mejor dicho, encontrar una respuesta a esta relación dicotómica que hay, ¿no? Entre las juventudes, la reivindicación de lo democrático, pero la desconfianza tan profunda en estas instituciones que hacen a la democracia en sí. Fíjate ante esta pregunta, yo lo decía antes, ¿cuáles de las siguientes frases refleja mejor tu opinión sobre la democracia? La gran mayoría de los jóvenes, ahora les voy a decir cuánta cantidad, responde que la democracia sigue siendo el preferible, digamos, ante cualquier otra forma de gobierno. Es un casi 70% de jóvenes que responde diciendo, bueno, ante todo yo prefiero la democracia. Y fíjate que acá hay también una comparativa que hace Suban, que es muy interesante, con cómo responde esta pregunta el resto del electorado que no es juventud. O del estrato social encuestado, ¿no? Y no hay mucha distancia. O sea, los jóvenes no están muy lejos en ese sentido de la valoración democrática que tienen los otros adultos, por decirlo de alguna manera. Lo que hay es un quiebre en el sentido de lo que la democracia representa y de las instituciones que la componen y por ende de la defensa que hace falta de esas instituciones que componen lo democrático. Vamos a la placa número 7, ¿no? En la que se pregunta Suban Córdoba sobre la democracia y los partidos políticos. ¿Son los partidos políticos, digamos, instituciones que cree la juventud que hay que defender? O mejor dicho, y de las siguientes frases sobre los partidos políticos y la democracia. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con? Y la primera que aparece como la frase más reivindicada, con la que más están de acuerdo, es: los partidos políticos solo buscan sus propios intereses. Algunos sí. Bueno, para los jóvenes, para el 80% de estos jóvenes encuestados, 81, los partidos políticos solo buscan sus propios intereses. ¿Cómo va a haber un sentido de la representación, una confianza con una institución que vos crees que persigue intereses propios y no intereses con los que vos te puedas sentir alienado? Fíjate la frase número 2. Los partidos políticos me representan cada vez menos. Un 80% responde que los partidos políticos prácticamente no lo representan. Y vamos a leer la tercera frase, aunque hay más. Los partidos políticos no se preocupan por lo que piensa la gente como yo. Un 74% de los jóvenes encuestados responde que se siente identificada con esta frase, y acá la producción acota, por cucaraches tienen razón. Hay una predominancia de ideas individualistas, ¿no? Yo no aparezco representado en algo que en realidad es más grande que tu propio ombligo, ¿no? Que es un partido. Que en un partido confluyen ideas, representaciones, muchas veces contradictorias per se, pero quizá esos espacios de discusión son complejos para el tipo de subjetividad que se construye hoy en día, que es una subjetividad donde uno está cada vez más acostumbrado a poder, por ejemplo, construir el feed de su red social favorita, ¿no? Ese inicio que aparece acorde a las ideas que vos avalás. Entonces no hay, digamos, espacio para discutir con aquello que te resulta incómodo. Claro. Hay una intolerancia a lo incómodo. Entonces un partido que de repente tiene una discusión que te parece que no va tanto con tus ideas, muy rápidamente vos la considerás como que no te representa. Y a la vez, digo, los partidos han hecho mucho, ¿no? Por romper esa relación entre ciudadanía y electorado. Cada partido que llega al poder con una promesa de gobierno que después no puede cumplir, y bueno, va a generar una sensación de decepción. Sí, yo estoy miti ahí. Yo todo esto lo hago casi escindiéndome en términos de lo que a mí me pasa personalmente con esto, ¿no? Como tratando de ver más en un análisis social qué es lo que ocurre en esa relación. Digo, me parece que la responsabilidad es compartida, y tampoco me parece que el pibe que nació con un teléfono en la mano tenga la culpa de sentir incomodidad ante lo distinto, porque nació con un teléfono y un algoritmo que lo educa
para el estímulo positivo, para únicamente poder relacionarse con aquello que le da placer, que le da serotonina inmediata. Digo, lo miro desde ese punto de vista, sin tratar de ejercer... Y con unas condiciones materiales. Bueno, ¿Sabes? vamos a Es la eso. anécdota de Ernesto Tenenbaum, en página 12 me hice la casa. Y Sí. hoy, bueno. Sí, exactamente. Vamos a esta cuestión. Pido la placa 14, Manupol. ¿Cuál es para esta generación el principal problema que tiene la Argentina hoy? Y acá se da algo muy concreto. La mayoría de los encuestados, estamos hablando de un 27% aproximadamente, sitúa a la situación económica o a la crisis económica como el problema más grande que tienen los jóvenes en la Argentina. A la crisis económica le sigue el trabajo como una de las principales preocupaciones, después le sigue la educación y por último le sigue recién la corrupción y quizás otras categorías. ¿Y qué es lo que vemos acá? Bueno, boludo, que los pibes, o sea, nosotros, mi generación, hablo yo acá haciéndome parte. El audio es de José. El audio totalmente mío y me hago cargo. Estamos preocupados por las mismas cosas que los adultos. Dejen de querer construir como agendas particularizantes. Los jóvenes, ni. No. Los jóvenes Cómeme los 2 huevos. están preocupados por la inestabilidad económica que no les permite siquiera poder pensar que algún día se van a mudar de la casa de sus viejos. Claro, porque hubo gente que vivió la bonanza. Claro, ¿entendés? Que es soy muy el meme de fácil. Parasite cada vez que escucho. No, porque yo en un momento me pude comprar esto. Bueno, ¿sabes qué? Yo en ningún momento voy a poder hacerlo. Así que dejen de decirlo porque instintos asesinos se Sí, genera. la Genera verdad mucho que sí. resentimiento. Sí. Sí, como si faltaran motivos para que los jóvenes y los más grandes hubiese una brecha ahí. Pero bueno, la verdad que ustedes tienen eso a favor. Sí, qué sé yo. Es siempre muy fácil pensar esta idea de, bueno, el pasado siempre fue mejor, ¿no? O creer. Yo mucho lo que hablábamos con gente cuando traía esta encuesta es, bueno, me decían, yo viví la adolescencia en los 90 y no voté a la ultraderecha por eso, ¿no? Como diciendo, crisis económicas vivimos todos. Está bien, digo, si esa va a ser tu argumentación para descalificar lo que le está pasando a una generación entera y vos vas a dormir tranquilo con eso, bárbaro. Dudo que resolvamos algo de los problemas reales que estamos teniendo para comunicarnos en el sentido de la reivindicación de lo que a nosotros nos parece importante. Claro. La democracia, la política, los partidos políticos. Sí. Porque cuando no hay partidos políticos hay candidatos outsiders. Milei llegó a la presidencia sin un partido político. Digo, Se lo armó después. entendamos un poco qué es lo que estamos olvidando o no viendo cuando decidimos desde nuestro punto de vista individual también decir, bueno, pero a mí yo la pasé mal e igual no voté la ultraderecha. Bueno, perfecto, te felicito, capo. Quizá algo cambió en la realidad que vivimos los pibes hoy y que nos está haciendo un berenjenal en la cabeza respecto a qué queremos pensar sobre la política, qué es lo que realmente tiene la política para darnos, ¿no? Porque me parece que también la política y la democracia está teniendo una crisis profunda respecto a la economía en sí, o mejor dicho, al mercado y la gran concentración de la riqueza que en este momento se está dando como fenómeno internacional. Digo, no es Argentina el único estado que cada vez tiene menos recursos, mientras que el privado solamente crece en términos de privilegios indiscrecionales y acumulación de una riqueza sin tope. Digo, eso está pasando como fenómeno mundial. El problema de la economía de las plataformas, de la precarización, de la hiperconectividad y cómo se te fríe el cerebro, son problemas mundiales. Los problemas habitacionales que tenemos en la Argentina ocurren en las grandes ciudades del mundo. Entonces, dejemos de pensarnos como una excepción a la norma, ¿no? Porque en la Argentina existió el peronismo, entonces digo, hay una crisis de representación. Vamos a ver la placa sobre los partidos políticos, ya te voy a decir cuál es, un minuto. ¿Cómo te definirías en términos políticos? Placa número 10. Interesante acá, porque muchos me dicen, bueno, ya está, los pibes son todos libertarios, no hay más nada que discutir. No. Bueno, no es tan así. Primero esta, ¿no? Según las siguientes opciones, ¿cómo te definirías en términos políticos? La mayoría sí dice no saber, eso hay que decirlo. La mayoría dice no saber, lo cual para mí es positivo, porque significa que hay gente a la que uno puede ir a persuadir, como diría el general. Ahora, en términos de mayorías, le sigue libertario. Sí, los jóvenes en su mayoría son libertarios, pero vamos a la otra placa que hay sobre partidos y representación, la 13, Manu, espacio político que más piensa en los jóvenes. Fíjate,
Sí, hay un 32% que dice la libertad avanza. Y la pregunta no es cuál es el partido político que más te representa, es cuál es el partido político que más piensa en los jóvenes. Un 32% responde la libertad avanza, pero un 34,6% responde nadie. Y un 8,7% dice no sabe. Ni hablar del 16, casi 17% que dice la Fuerza Patria, ¿no? Digo que es una minoría hoy en términos de puja hegemónica, pero la mayoría no es libertaria. La mayoría no tiene ni puta idea qué partido está pensando en sí misma o no ve partidos que le estén hablando a esa generación. Y los radicales preguntan. Bueno, está bien pero que la pregunta igual. Lo de el 32%, ¿cuál era la pregunta? ¿Se sienten ¿Cuál es el partido que crees que más piensa en los jóvenes? Está bien, ok. ¿En qué piensan los jóvenes la libertad avanza? ¿Porque usa TikTok? Bueno, no sé, hay que ver, digo, quizás es como a ellos les llega la política, ¿no? O sea, ¿diferencia las universidades? Sí, es cierto lo que planteas y de hecho dentro de las instituciones que reivindican... no la veo, No, es que yo entiendo que vos no la veas, pero es lo que está pasando. Entonces, como la negación de la realidad no nos sirve mucho. Lo que yo digo es, eso que vos no ves es una ruptura de sentido. Okay. Que tiene que tener una explicación. Porque en el listado de instituciones que sí reivindica la juventud, la institución que más confianza genera son las universidades. Entonces, ¿cómo puede ser que los mismos pibes que reivindican las universidades después digan que un 30% de esos pibes digan, bueno, pero el partido que más piensa en nosotros es la Libertad Avanza, que se encargó de financiar las universidades? Digo, hay una ruptura de sentido que ¿cómo llegamos hasta ahí? Bueno, quizá porque hace mucho tiempo los sindicatos no le hablan de los pibes, hace mucho tiempo la educación no es garante de progreso. Yo quiero que veamos, ya te dejo preguntar, Manu, en la placa número 20, esta es de la encuesta Enter y Reyes. Claro, perdón, es como entran ante la ausencia de los demás. Claro. O sea, Okay. para mí, qué sé yo, es una hipótesis. Manu, ¿qué querías decir antes de ver la placa? No, una pregunta más que decir. Si no es más la respuesta que termina derivando en un 32% a libertad avanza, si no es más la concepción de decir, piensan los jóvenes, es decir, piensan cómo hablarle más allá de la política que ejecuten. Claro, por eso. O sea, lo del formato, lo de TikTok, lo de entender la época. Pero bueno, está bien. Igual. Sí, qué sé yo, también en el chat están diciendo, la mayoría de los libertos clase medieros no les faltó una base material ni buena educación. Bueno, esa es tu mirada, Juani. No es. Porque está La entiendo, pero no es así. comprobado que a Milei lo votaron los pibes de barrios populares. Sí. Entonces, la reivindicación de, no, bueno, un Estado que garantice tus derechos y la salud y no sé qué, no ha servido de mucho, porque quizás el Estado para esos pibes, en términos de esos derechos que vos decís que te iban a faltar, o que dijimos en la campaña de Massa, que nos iban a faltar si Milei ganaba, y que nos faltan, aún con Milei presidente, no alcanzó. O sea, a esos pibes quizás ese Estado ya no les llegaba hace mucho tiempo. Digo, por decir una de las hipótesis más grandes, o sea, creer que los pibes que votan a Milei son todos idiotas, no nos va a llevar nunca a dialogar con esos pibes. No. Y Sirve, no sirve. estoy diciendo, no hablemos con el 32% que es fanático de Milei. Bueno, listo. A ellos los querés ignorar porque decís, ya están tomados por el sesgo cognitivo, fanático, ideológico. Perfecto. Con ellos no hables. ¿Qué haces con el otro 30 y pico % que dice, a mí no me representa a nadie? O sea, sí, es grave, por supuesto que es grave. No estoy diciendo, ay, aplaudamos que los pibes no saben, no encuentran representación en la política. Lo que estoy diciendo es, no los demos por perdidos, boludo, porque si no nos vamos a quedar hablando entre nosotros cuatro, mirándonos a los ojos diciendo, qué capo que sos vos, Que es un poco lo que vos te sos pasa. tremendo capo, mirá qué capo que sos. A mí me parece que así no vamos a llegar a ningún lado como, por lo menos de transformación de lo real. Sí, vamos con el factor progreso. Acá me parece que hay una clave, en parte a lo que decís vos, Vera. Necesito zoom porque estoy ciega. Pregunta por cuál es el factor de progreso más importante, ¿no? Okay. Y las opciones que se dan son educación, empleo, emprendimiento propio. Bueno, hay un 34%, una mayoría que sigue poniendo la educación como el centro del progreso en la vida de un individuo en la Argentina. Pero fíjate cómo lo que le sigue es el trabajo. Y yo voy a hacer hincapié en este 17%, que es bastante, que cree que con un emprendimiento propio vos podés progresar más que yendo a la facultad, por ejemplo. No lo digo como, estos pibes no se van a educar, la ignorancia, bueno, sino como
la transformación de mundo en la que hemos vivido, o sea, en la que estamos viviendo, mejor dicho, que nos ha inclusive hecho cuestionar si la forma en la que nos educamos es garantía de estabilidad económica. Si vos por ir a la facultad y tener un título de grado, vas a poder tener una vida tranquila económicamente y no vas a estar todos los meses, viste, viendo si llegás o no, si tenés que dejar de comprar una cosa para comprar otra, y todos artículos esenciales. Digo, hay ahí una ruptura, insisto, de ese mundo de mi hijo, el doctor, que efectivamente ya no está tan presente entre nosotros. No digo que esté perdido, pero sí efectivamente hay otras cuestiones que aparecieron para suplir esa ausencia que dejan esas instituciones cuando no le hablan más a esta generación. ¿Qué más? Fijémonos en la placa 23 y con esto cerramos, porque vos te preguntabas cómo puede ser, ¿no?, esta ruptura que hay de sentido. Bueno, para mí tiene que ver con la precarización de la vida y con la falta de oportunidades económicas, laborales que se le da a los pibes hoy en día. Si pudieras elegir el trabajo ideal, ¿cómo sería? ¿No? Respuesta múltiple, ¿no? Se puede acá responder eligiendo cualquiera de estas alternativas. Mirá, hay un empate. Un 30% dice, yo elegiría un trabajo en blanco y formal. Pero otro 30% dice, yo elegiría un trabajo autónomo o como emprendedor. Te pido que me dejes leer el texto del lado izquierdo de la placa. Muchas gracias. Y fíjate este dato. Acá es donde más se ven los sesgos de género que citaba al principio. El 21% de los jóvenes entre 18 y 24 años prefieren un trabajo informal. 21% es un montón. Solo el 7% de los más jóvenes sigue eligiendo un trabajo registrado como ideal. Y después, los jóvenes entre 25 y 35 años, en cambio, valoran más la estabilidad. El 50% prioriza tener un trabajo registrado y el 30% un estable con horarios fijos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay una ruptura sobre lo que te da un trabajo estable también en tu vida. Sí. Esta encuesta vos la hacías hace 20 años en la Argentina y el trabajo estable, el trabajo registrado era el mayor anhelo de un trabajador promedio, porque tenía todos los derechos que te permitían, gozar de algún beneficio en esa relación desigual que hay con un empleador. Digo, si hoy podemos tener un Sturzenegger en televisión diciendo o tratando las relaciones contractuales entre trabajadores y empleadores como si fueran equitativas, digamos, como si partieran del mismo lugar, como si fuera lo mismo ser un empleador y un empleado, es porque algo se rompió o algo se transformó en la realidad material y laboral de los argentinos. Digo, en donde efectivamente un emprendedor tiene inclusive por ahí más posibilidades de ascenso o trabajando de forma autónoma en su vida personal y económica que laburando en relación de dependencia. Sí. Estos me parecen quizás solo algunos de los, de las boyas, de las brújulas para pensar José, excelente. Qué es lo que está pasando con las juventudes y la política. Nos tenemos que ir.